Cápsula, analizaremos el rol de los lípidos en el metabolismo energético. Para eso, nuestro objetivo es describir las vías de degradación y síntesis de ácidos grasos y su rol en el metabolismo. Comenzaremos recordando que la estructura de lípidos es bastante diversa, siendo su naturaleza ser compuestos que son insolubles en agua. Dentro de los lípidos que nos van a interesar, con propósitos energéticos, están los ácidos grasos y los triglicéridos, que los utilizamos principalmente como almacén de energía. Otros, Otros lípidos, como los fosfolípidos y los glicolípidos, van a ser componentes integrales de la membrana plasmática. Y el colesterol, que va a ser un elemento que otorga rigidez de membrana y será un precursor de hormonas. Los ácidos grasos libres corresponden a ácidos carboxílicos de cadena larga que en su mayoría presentan un número par de átomos de carbono, siendo los más comunes aquellos ácidos entre 14 y 20 átomos de carbono. En ocasiones, estas estructuras pueden presentar enlaces dobles, llamándose ácidos grasos insaturados. Dependiendo de la cantidad, pueden ser ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados. Cuando no presentan dobles enlaces, se denominan ácidos grasos saturados. En la naturaleza, las principales fuentes de ácidos grasos saturados corresponden a alimentos de origen animal, y por sus propiedades, estos se encuentran en un estado sólido a temperatura ambiente. En cambio, los ácidos grasos mono o poliinsaturados se encuentran principalmente en fuentes vegetales y a temperatura ambiente suelen tener un aspecto líquido. Cuando los ácidos grasos se combinan con el alcohol llamado glicerol, forman los triglicéridos, los cuales también son denominados grasas neutras. Esto se debe a que son estructuras inertes en agua y son la forma más eficiente para almacenar energía a largo plazo. Esto se debe a que tienen un mejor rendimiento por gramo de molécula y pueden guardarse sin agua en células especializadas llamados adipocitos. Los triglicéridos pueden formarse tanto por ácidos grasos saturados como insaturados. Los triglicéridos aportan cerca del 40% del requerimiento energético diario en todos los organismos. Para poder utilizarlos, se requieren estímulos hormonales que den cuenta de la necesidad por estos elementos energéticos. Dentro de estos estímulos se encuentran las hormonas glucagón y adrenalina, que favorecen su liberación desde el tejido adiposo. Estas hormonas van a actuar a través de sus distintos receptores, fomentando la liberación del triglicérido y la ruptura de los enlaces entre el ácido graso y el glicerol para liberar los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a movilizar en la sangre unidos a la proteína albúmina. Por el contrario, hormonas como la insulina promueven su almacén y evitan su uso, favoreciendo el uso de carbohidratos como fuente de energía directa. El 95% de la energía disponible en los triglicéridos proviene de la degradación de los ácidos grasos libres, mientras que el 5% restante proviene del metabolismo del glicerol. Esta molécula ingresa a la glucólisis al ser fosforilada mediante la enzima glicerol-quinasa y luego transformada en gliceraldehído 3-fosfato. Para poder utilizar los ácidos grasos libres con función energética, estos deben ser activados en el citosol, lo que implica la adición de la coenzima A la estructura del ácido graso. Este proceso es catalizado por la enzima acil-CoA sintetasa y es dependiente de la hidrólisis del ATP. Una vez realizada la activación de los distintos ácidos grasos, estos deben ser incorporados a la mitocondria. Aquellos ácidos grasos libres de 12 carbonos o menos pueden ingresar fácilmente a la mitocondria por mecanismos de difusión. Sin embargo, los ácidos grasos más largos, de 14 carbonos o más, requieren de un mecanismo dependiente de una molécula llamada carnitina. Este sistema
funciona como una lanzadera, en la cual la molécula de carnitina que observamos aquí es intercambiada temporalmente por la coenzima unida al ácido graso. Ese proceso es catalizado por una enzima llamada carnitina aciltransferasa 1, ubicada en la membrana mitocondrial externa. La carnitina unida al ácido graso es movilizada al interior de la matriz mitocondrial, donde una carnitina aciltransferasa 2 le quita la molécula de carnitina y le repone la molécula de coenzima A al ácido graso. Esa carnitina vuelve hacia el espacio externo de la mitocondria para poder replicar este proceso nuevamente. Este paso es fundamental en la regulación del catabolismo de ácidos grasos, ya que al inhibir a la enzima carnitina aciltransferasa 1, los ácidos grasos no pueden ser utilizados como fuente de energía. Para poder degradar los ácidos grasos se requiere un proceso en 3 etapas. En la primera etapa ocurre la beta-oxidación, una serie de pasos que involucran la conversión del ácido graso en acetil-CoA. Una vez obtenido el acetil-CoA, este es oxidado al ingresar al ciclo de Krebs. Los productos obtenidos en el ciclo de Krebs van a ser enviados a la cadena de transporte de electrones para obtener finalmente las condiciones necesarias para obtener el ATP. Eventualmente, estos ácidos grasos pueden ser convertidos en triglicéridos o fosfolípidos en el citosol de la célula hepática, pero eso requiere una regulación distinta a la que vamos a ver hoy día. Como parte del catabolismo de ácidos grasos, la beta-oxidación requiere de 4 reacciones que se repitan en forma secuencial. En la primera, observaremos la deshidrogenación del acil-CoA, lo que nos permite formar un doble enlace entre este carbono alfa y el carbono beta. Durante el proceso se va a formar una molécula de FADH2 a partir de una molécula de FAD. Este elemento es importante porque aporta electrones a la cadena de transporte mitocondrial. A este doble enlace le agregamos una molécula de agua. Esto incorpora un grupo OH en el carbono beta del ácido graso. Luego, este grupo OH es oxidado nuevamente mediante una deshidrogenación dependiente de NAD. Como subproducto de esta reacción, vamos a obtener una molécula de NADH que también va a aportar sus electrones a la cadena de transporte mitocondrial. El último paso involucra la liberación de acetil-CoA, lo que se conoce como tiólisis o ruptura de la molécula que adiciona coenzima A al ácido graso que ahora va a perder 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Este proceso se repite múltiples veces hasta que todo el ácido graso es convertido a acetil-CoA. Por cada secuencia de oxidación se va a formar siempre un acetil-CoA, una molécula de FADH2, una molécula de NADH y su respectivo protón y un acil-CoA o ácido graso unido con enzima A que va a tener 2 carbonos menos que se fueron en forma de acetil-CoA. En la última vuelta, cuando queda un ácido graso de 4 carbonos, el producto final van a ser 2 moléculas de acetil-CoA. Desde la perspectiva energética, la cantidad de ATP que va a formar la degradación de un ácido graso va a variar dependiendo de la longitud del mismo. En este caso vamos a tomar como ejemplo el ácido palmítico de 16 carbonos, el cual con los distintos pasos y los distintos intermediarios reducidos FADH2 y NADH va a formar un total de 108 moléculas de ATP en total. Si lo comparamos con una molécula de glucosa, esta solamente nos va a aportar del orden de 30 a 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Si comparamos una molécula de la misma cantidad de carbonos que la glucosa, como es el ácido hexanoico, este va a aportar 38 ATPs por cada ácido graso. Cuando los ácidos grasos presentan dobles enlaces,
existe una variación en la cantidad de energía que aportan. Cuando hay ácidos grasos monoinsaturados, ya existe un doble enlace que debe cambiar su estructura de una forma cis a una forma trans, lo cual requiere una enzima de tipo isomerasa. Debido a que ya existe un doble enlace en este ácido graso, nos vamos a saltar la primera deshidrogenación y por lo tanto se va a producir una molécula menos de FADH2. Esto reduce el rendimiento energético del ácido graso en total. Cuando existe un ácido graso poliinsaturado, este requiere una enzima reductasa que va a consumir NADPH y va a eliminar algunos de los dobles enlaces, en la medida que estos se van juntando entre sí. Eventualmente, estos, además de gastar poder reductor en forma de NADPH, también van a producir menos FADH2. El hecho de que la degradación de ácidos grasos genere grandes cantidades de acetil-CoA va a permitir que en tiempos de ayuno prolongado se pueda generar una molécula complementaria para el metabolismo energético de otros órganos denominada hidroxibutirato. Esta molécula es uno de los elementos denominados cuerpos cetónicos, que son producidos a partir del acetil-CoA en el hígado y que son exportados a otros tejidos donde pueden ser reconvertidos a acetil-CoA y oxidados en el ciclo de Krebs. Este fenómeno es esencial para mantener la energética de múltiples tejidos cuando la glucosa no está disponible, principalmente debido a un ayuno prolongado o bien frente a escenarios donde existe una restricción importante en el consumo de carbohidratos. Uno de los subproductos que se genera en la formación del hidroxibutirato es la formación de acetona, la cual es eliminado eventualmente a través de la orina o en otros fluidos corporales. Una característica de los cuerpos cetónicos es que estos se elevan siempre que exista una escasez de alimento. Particularmente ocurre en forma normal durante el ayuno prolongado. Sin embargo, en condiciones patológicas también pueden verse elevada la producción de beta-hidroxibutirato en pacientes con diabetes. Debido a la incapacidad de usar la glucosa, el hígado aumenta la producción de estas moléculas para proveerla como fuente de energía para el cerebro u el músculo u otros órganos que lo requieran. Sin embargo, la sobreproducción de estos cuerpos cetónicos y la consiguiente eliminación de acetona produce una condición denominada acidosis metabólica, o también conocida como la cetoacidosis diabética, la cual puede generar una descompensación importante en los pacientes diabéticos. Cuando existe un exceso de acetil-CoA producido a partir de azúcares y aminoácidos, se fomenta la síntesis de los ácidos grasos. Para ello, el acetil-CoA debe salir desde la mitocondria hacia el citosol mediante un transportador específico en forma de citrato. Esto significa que el acetil-CoA va a ser transformado en citrato para poder salir hacia el citosol, donde es convertido nuevamente en acetil-CoA. Dado que la conversión de acetil-CoA en citrato requiere oxaloacetato, este también se transporta hacia el exterior y puede volver al interior de la mitocondria cuando es convertido en otro intermediario del ciclo de Krebs, como el malato o el piruvato, y luego pueden ser internalizados mediante este circuito. Lo importante a destacar es que este proceso permite sacar el acetil-CoA de una manera indirecta, ya que esta molécula no puede salir normalmente desde la mitocondria hacia el citosol. Una vez en el citosol, el acetil-CoA es convertido en una molécula llamada malonil-CoA, gracias a la enzima acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima toma el acetil-CoA y le agrega un carbono que proviene del bicarbonato, utilizando ATP como una fuente de energía. Esta enzima es importantísima para el proceso ya que es el punto de regulación tanto de la síntesis como de la degradación de ácidos grasos. La, la hormona insulina es una hormona que estimula su actividad y promueve el uso de la glucosa como una fuente de carbonos para la síntesis de ácidos grasos que están en exceso.
Por su parte, el glucagón y la adenalina inactivan a la enzima, favoreciendo el uso de los ácidos grasos en lugar de su almacenamiento. Una vez formado el malonil-CoA, empieza la síntesis de los ácidos grasos, un proceso que ocurre por la repetición de 4 reacciones, en forma análoga a lo que sucede con la beta-oxidación. En esta ocasión, los carbonos provienen directamente del malonil-CoA sintetizado en el paso anterior. La enzima encargada de la síntesis de ácidos grasos se denomina ácido graso sintasa, que es una enzima citosólica y que en animales es un péptido único que cataliza todo el proceso. Si consideramos la estequiometría de la reacción, para la síntesis de un ácido palmítico de 16 carbonos, yo necesito el equivalente a 8 acetil-CoA, 7 de los cuales ingresarán en forma de malonil-CoA. Esto significa que en el proceso yo voy a haber gastado 7 moléculas de ATP para la síntesis de este ácido graso. En forma análoga, necesito un dador de electrones equivalente a los aceptores que utilicé durante la beta-oxidación, pero en este caso, los electrones que van a favorecer la síntesis del ácido graso provienen de las moléculas de NADPH. Una vez generado este ácido graso, este puede sufrir reacciones de elongación adicionando carbonos extra o la generación de algunos dobles enlaces, procesos que ocurren a nivel de la mitocondria, del retículo endoplasmático liso o del mismo citosol. Dentro del proceso de regulación del metabolismo de los ácidos grasos, el elemento clave es precisamente la obtención del malonil-CoA como intermediario metabólico. Enzimas como la acetil-CoA carboxilasa van a ser fuertemente influenciadas por hormonas como la insulina y el glucagón. Dado que la insulina es un indicador de que hay un alto contenido de carbohidratos, su propósito principal va a ser activar a la enzima para fomentar la formación del malonil-CoA. Este va a tener una doble función. Por un lado va a ser precursor de nuevos ácidos grasos como una forma de almacenar el excedente de carbonos, y por otro va a ser un inhibidor de la carnitina acetiltransferasa 1, evitando el ingreso de ácidos grasos y por consiguiente reduciendo el catabolismo de los ácidos grasos. Por el contrario, el glucagón, que se va a manifestar cuando existen bajos niveles de glucosa, va a ser una hormona que va a estimular la inactivación de la acetil-CoA carboxilasa. Esto impide la formación del malonil-CoA, lo que favorece el ingreso de los ácidos grasos de cadena larga a través de la lanzadera de carnitina acetiltransferasa. Por lo tanto, va a ser una situación en la que se va a fomentar el gasto de los ácidos grasos como una fuente de energía. Un detalle importante a mencionar es lo que sucede con el transporte de lípidos en el organismo, que provienen tanto de la dieta, como de la síntesis endógena. Los lípidos que vamos a incorporar en la dieta van a ser transportados a través de lipoproteínas denominadas kilomicrones. Estas estructuras van a ser un conjunto de proteínas y grasas que se van a dirigir a través de la circulación linfática, principalmente hasta el hígado. En este órgano se va a generar un desarme de esta lipoproteína y van a generar una nueva lipoproteína llamada lipoproteína de muy baja densidad o VLDL. Esta estructura va a ser la encargada de llevar principalmente triglicéridos y en menor medida colesterol a los órganos que los requieran, dentro de ellos los músculos y el tejido adiposo. Una vez que el VLDL se despoja de los triglicéridos, se va a formar el LDL, el cual habitualmente conocemos como el colesterol malo. Esto es debido a que esta lipoproteína está enriquecida en colesterol y una gran acumulación de ellos en la sangre puede ser un precursor para potenciales eventos patológicos cardiovasculares. Una molécula que tiene una función protectora es la lipoproteína de alta densidad o HDL, la cual está relacionada con el transporte reverso de colesterol desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado
para poder reducir el colesterol en la periferia de nuestro cuerpo. De esta manera generamos una especie de circuito donde el hígado va a ser el encargado de sintetizar lípidos a partir del exceso de nutrientes, o bien va a distribuir los lípidos que provienen desde la ingesta dietaria. Estos van a ser encapsulados en la forma de la lipoproteína de baja densidad y llevados a los puntos de almaceno de uso. En este caso, estamos analizando lo que sucede a nivel del tejido adiposo, donde se van a guardar en forma de triglicéridos aquellos lípidos que nos van a interesar como almacén de energía. Frente a estímulos que nos obligan a utilizar esa energía, tales como el glucagón o la adrenalina, se van a liberar los ácidos grasos, los cuales van a viajar a través de nuestra sangre, unidos con la proteína albúmina, hacia los tejidos de destino. En el caso del hígado, los ácidos grasos van a ser beta oxidados hasta acetil-CoA, utilizados en el ciclo de Krebs, o bien convertidos en beta-hidroxibutirato o cuerpos cetónicos, lo cual va a fomentar una generación alternativa de energía para suministrar cuando la glucosa no sea suficiente. En la siguiente cápsula analizaremos lo que sucede con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.